Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si quieres tener una buena digestión, no hagas lo que te voy a decir. Cuando hablamos de procesos digestivos, tenemos que pensar que la digestión empieza realmente en la boca, no se reduce exclusivamente a lo que ocurre en nuestro estómago, aunque también es cierto que en el estómago tienen lugar la mayoría o la gran parte de ese proceso digestivo. Para tener una buena digestión es necesario que el estómago sintetice suficiente cantidad de jugos gástricos, que son extremadamente ácidos. Y en ese caso tendremos una buena digestión principalmente de las proteínas que requieren esa acidez estomacal, parte o preparación de las grasas que continuará posteriormente también su proceso digestivo, y también de los carbohidratos, cuya digestión comienza en la boca cuando se empiezan a salivar, cuando se mastican y se salivan los alimentos. O sea, fijaros la complejidad que puede tener ese proceso digestivo, y que saltarnos cualquiera de esos pasos puede dificultar la digestión. En una persona sana, sin problemas digestivos, realmente no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia, con independencia de todo lo que os voy a contar ahora. Quiero decir que os podéis olvidar. Pero si sois personas que tenéis problemas digestivos, tendencia a esos problemas de digestión, y queréis prevenir esas malas digestiones, pues entonces igual sí que tiene cierta importancia lo que os voy a contar ahora. En primer lugar, si quieres tener una buena digestión, debes masticar bien los alimentos. Y aquí tenemos dos diferencias. Vamos a ver, primero masticamos muy bien lo que comemos, llega más partidito, más triturado, con lo cual los jugos gástricos pueden actuar con más celeridad, necesitan menos tiempo para poder digerir o terminar de romper esos alimentos y que después se puedan absorber. Si no mastico, la digestión no es completa, esos restos de alimentos llegan al intestino y no se pueden absorber, con lo cual pasan al colon, donde la microbiota intestinal sí que los puede terminar de digerir, y entonces se generan malestar, inflamación, gases a nivel de nuestra parte baja del abdomen. Pero si ese proceso digestivo, esas molestias, son a nivel del estómago, en ese caso tenemos que tener otras precauciones. La primera ya os la he dicho, masticar muy bien los alimentos. ¿Y qué pasa si yo tomo triturados esos alimentos? Por ejemplo, un puré de verduras. Por una parte tiene su ventaja, y es que la fibra está más rota, con lo cual no ralentiza tanto el proceso digestivo, me da menos sensación de gases, es como una especie de predigestión. Bueno, premasticado, podríamos decir, un masticado más eficaz de esos alimentos, con lo cual podría mejorar mi digestión. Pero ¿y si ese puré de verduras o esa crema de verduras es de un alimento muy rico en carbohidratos, por ejemplo una crema de calabaza? Pues igual, como no la salivo suficiente, porque no la tengo en la boca mientras la mastico, puedo ralentizar también su digestión. Y eso es algo que deberíamos valorar de manera individualizada. Es decir, si no mastico, igual no estoy predigiriendo esos carbohidratos que obtengo a través del consumo de los alimentos. Si yo noto que mis digestiones son más pesadas cuando mastico las verduras, probablemente mi problema es de masticación, y ese problema va a mejorar, o esa digestión va a mejorar, si yo trituro las verduras. Esto mismo suele ocurrir también con las legumbres. Si mi digestión es muy pesada cuando como legumbres, si yo previamente las trituro y las preparo en forma de puré,
probablemente va a mejorar también ese proceso digestivo, es decir, ese exceso de fibra o esa fibra que me cuesta masticar, la voy a triturar y por supuesto que voy a mejorar esa digestión. Segundo factor clave, en esa masticación influye la velocidad a la que comemos. Si comes rápido, demasiado rápido, vas a tener malas digestiones. Primero, porque masticas poco. Segundo, porque tragas aire. Y ese aire no hay por dónde sacarlo más que en un orificio de entrada y uno de salida. Todo el exceso de aire que tú tragues con la comida va a salir en forma de gases, porque no hay otra forma de sacarlo. Con lo cual es algo que es muy importante a tener en cuenta cuando tenemos gases y cuando tenemos malas digestiones. En siguiente lugar, una dieta rica en grasas también ralentiza las digestiones, nos hace tener digestiones más largas, más pesadas. A veces la duración de la digestión nos da la sensación de que esas digestiones son más pesadas, pero realmente lo que son es más largas por el tipo de alimentos que hemos consumido. Comidas, como os digo, muy ricas en grasa dificultan esa digestión, la ralentizan y por lo tanto nos pueden resultar, como os digo, más pesadas. Y ahora os voy a contar algo que, bueno, tiene parte de cierto y parte, vamos a decir, un poco mito. Es el consumo de agua durante las comidas. Para personas que tienen falta de acidez o malas digestiones, consumir agua durante la comida les puede dificultar o hacer que tengan una peor digestión. ¿Por qué? Porque diluye los jugos gástricos. Si yo pongo un ácido, vamos a pensarlo con un ejemplo que lo vais a entender enseguida. Si yo pongo lejía directamente en una tela, igual hasta me la quema y me hace un agujero. Si yo esa lejía la diluyo en agua, igual puedo limpiar con más facilidad y utilizarla en mucha dilución, incluso para desinfectar los alimentos. Es decir, un ingrediente o un compuesto que concentrado me puede resultar corrosivo, diluido, no produce el mismo efecto. Los jugos gástricos, que son muy ácidos y son necesarios para poder digerir adecuadamente, si yo lleno mi estómago de agua, al mismo tiempo que los alimentos, lo que hago es diluir el efecto de esos jugos gástricos. En una persona sana no notamos el efecto, en una persona con baja acidez estomacal nos provoca una mala digestión. ¿Cuándo deberíamos beber agua? Esto no quiere decir, aquí un pequeño inciso, que no debamos beber agua durante las comidas, porque el agua también tiene otro beneficio y es ayudar a hacer esa dilución de los nutrientes, ayudar a que pasen mejor a través del sistema digestivo y los procesos enzimáticos realmente no se diluyen, porque esas enzimas van al alimento y no van al agua donde no tienen ningún efecto, pero sí el efecto, como os digo, de los jugos gástricos. Mi estómago es capaz de sintetizar más jugo gástrico si detecta que hay más agua y no estoy digiriendo bien. Sí. ¿Cuándo? En personas sanas que tienen funcionando adecuadamente el estómago. En personas con problemas, esto nos generaría más problemas. A lo que iba antes. ¿Cuándo debo beber el agua? Bueno, pues un poco antes de las comidas puedo beber agua tranquilamente. Me va a dar una sensación mayor de saciedad porque ocupa un pequeñito espacio también en mi estómago, y si quiero beberla después tendré que dejar pasar un poquito de tiempo, no inmediatamente después de las comidas. Un buen momento para la ingesta de agua o de líquido también sería entre horas. A veces las personas que tienen, como os digo, problemas digestivos por falta de acidez, las comidas que contienen agua dan mejor efecto en ese proceso digestivo que tomar agua junto con los alimentos. Me refiero, por ejemplo, a incluir cremas de verduras, como os he dicho también inicialmente, que ya contienen más cantidad de agua, o sopas, por ejemplo,
para utilizarlas de entrante o de primer plato e ir acelerando un poquito ese proceso digestivo. Para absorber los nutrientes, ya hemos pasado el estómago, es decir, a nivel del intestino, es necesario que tengamos hidratación, es decir, agua con esos alimentos. No por comer seco vamos a tener mejor digestión, porque además después igual tenemos peor absorción. Por ejemplo, cada molécula de glucosa que absorbemos se acompaña de 2 moléculas de agua, que pueden venir de los alimentos o del agua que ingerimos alrededor de la comida. Por lo tanto, el agua es necesaria, pero en algunos casos podría causar ciertas molestias a personas que sean un poco más sensibles. Otro factor clave para mejorar las digestiones, hemos hablado de masticar, aire, fibra, grasas en la dieta. Bueno, pues tendríamos también el consumo adecuado de frutas, verduras, fibra, es decir, nutrientes suficientes que permitan que nuestro cuerpo esté bien nutrido para que todos los procesos que tienen lugar alrededor de la digestión funcionen adecuadamente. Y esto no es algo que sea como ahora para que funcione ahora, no, esto es de largo recorrido. Un cuerpo bien nutrido, es decir, un cuerpo bien alimentado con los alimentos que nos proporcionan esos nutrientes, nos va a asegurar que todo lo demás funciona bien. Y el proceso digestivo es un proceso que requiere muchísimos recursos de nuestro cuerpo. Vamos a decir que es casi lo más importante, porque es lo que nos da los nutrientes y la energía que necesitamos para poder vivir. Así que ya veis que cuando hablamos de mejores o peores digestiones no hay un único factor a tener en cuenta, sino que son muchísimos y muchos lugares de nuestro cuerpo los que pueden estar implicados en mejorar esa digestión. Pero evidentemente cada uno de nosotros tendremos que ir analizando qué es lo que estamos haciendo en nuestro día a día que podamos cambiar para mejorar esa digestión. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.